El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que vine a destruir la ley de los profetas. No vine a destruir, sino a completar. Cuando agrega en Mateo capítulo 5, versículo 22, cuando dice, oísteis que fue dicho en la ley, no cometerás homicidio. Mas yo os digo, cualquiera que se enoje con su prójimo será culpable de juicio. Agrega versículos más abajo, Mateo capítulo 5, versículo 22, mas cualquiera que le diga loco a su prójimo será culpable del infierno. Así, tal cual. El Señor Jesucristo, de que estaba puesta la ley, en función a la ley de Moisés, vino a ponerle más peldaños que al hombre le es totalmente imposible. Porque es imposible que uno no se pueda enojar con alguien. Es totalmente imposible. Es totalmente imposible. Además, en Mateo capítulo 5, versículo 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo, cualquiera que mire a una mujer ya con la intención de codiciarla, ya ha cometido adulterio. Así. O sea, el ser humano, usted tiene que reconocer que el ser humano es un ser corrupto moralmente. Parcialmente correcto, completamente corrupto. Parcialmente, por supuesto. O sea, una medida de orden, si se podría decir así. Por supuesto, pero totalmente corrupto. ¿El ser humano puede cumplir la ley? Por supuesto, parcialmente. Completamente como lo demanda Dios, a tal punto que uno no se puede enojar que una persona, que uno está por la calle tranquilamente, vea lamentablemente, no queriendo, pero vea a una chica con la intención de codiciarla, o una chica viendo un hombre muy guapo, muy fornido. La chica no quería verlo, pero se atravesó por sus ojos. Entonces, en ese preciso instante, ha transgredido la ley, porque el que dio la ley fue Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Entonces, Él era el prometido, el Emanuel, Dios con nosotros. El profeta Isaías había dicho que un niño os será nacido, Emanuel será su nombre. Entonces, precisamente, el Señor Jesucristo habla de la importancia de que el ser humano reconozca que no va a poder cumplir la ley. Qué importante es eso, porque el ser humano tiene un poco de religiosidad. Y religiosidad significa religarse con Dios a través de obras, de acciones. El hombre siempre quiere hacer acciones. Las religiones, el propósito detrás de eso es que respalda la religiosidad del hombre. Esta pequeña característica que tiene el hombre, que siempre quiere hacer algo. Lamentablemente en la vida no es gratis. La vida no es gratis, no es fácil. Y uno siempre tiene que hacer algo para ganarse las cosas. Tiene que trabajar, tiene que estudiar. O sea, siempre hay un costo. O es el tiempo, o es dinero, o es algo. Siempre hay un costo. Siempre tiene que hacerse algo. O tiene que dejarse hacer algo para hacer lo otro. Pero para irse al cielo, para realmente hacer la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, no hay que hacer nada, sino hay que creer, hay que ser totalmente persuadido. Y eso es un mundo, eso es difícil, porque de la boca para afuera se puede decir, pero meditar, interiorizar eso, realmente es un mundo. No obstante, el Señor Jesucristo da el propósito de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. O sea, que la ley, a manera de espejo, a manera de cuando uno se levanta por la mañana para irse a trabajar, estudiar, irse a la universidad, se ve al espejo. Entonces uno tiene que verse al espejo para poderse darse cuenta si uno está desarreglado,
Uno tiene que peinarse, ¿no? De pronto, si es mujer, tiene que maquillarse, tiene que asecarse el cabello. Entonces, es ahí la importancia de la ley. O sea, la ley, a manera de espejo para el hombre, es el que al hombre le dice: oye, no estás cumpliendo la ley, has sido un transgresor. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Un ayo es un guía. Ese es el significado de ayo. Entonces, nosotros tenemos la finalidad de la ley. ¿Cuál es esa finalidad? Que el hombre se ha llevado a Cristo, simple y llanamente. Porque la ley es un espejo para el hombre. Y usted tiene que reconocer que cuando uno quebranta un solo mandamiento, uno solo, ya no importa si comete 2 o 3, simplemente uno, es una sentencia contra la muerte del alma. El Señor dijo: el alma que pecare, esa morirá. El alma, no el cuerpo, sino el alma. El alma tiene eternidad. Pónganse a meditar en eso usted. El alma tiene eternidad. Ponte a meditar. El alma, tu alma va a existir para siempre. Tu alma va a existir para siempre. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Jesucristo? ¿Por qué vino al mundo? Su primera venida, por decirlo así, vino a rescatar las almas. ¿Por qué? Porque Dios había decretado, había dicho: el alma que pecare, esa morirá. El alma, para que el alma no se separe, porque muerte significa separación en su latín, en su latinazgo, en su etimología. Para que el alma no sea separada del Creador para siempre, Cristo vino a Él imputarse todo, nuestras transgresiones, todo, absolutamente todo, transgresiones, pecado, iniquidad que cometemos nosotros. Entonces, ¿qué logró en la cruz? Logró la vida eterna. La deuda que nos era contraria, Él anuló los decretos que nos eran contrarios, aboliéndolo totalmente. Él. Y uno no puede negociar con Dios. He aquí el punto principal donde la religión tiene un apogeo grande. Porque uno dice: oye, ¿sabes qué? De repente yo conozco lo que hizo Cristo, murió por mis pecados, ya, pero yo tengo que añadirle algo más. No, es la sola fe en el Evangelio. No que esté acompañada de obras, sino que es la sola fe. Usted no tiene que hacer nada más aparte de creer con fe en el Evangelio, en el único anuncio que Dios había revelado al apóstol Pablo. Que dice, no es que sea el anuncio que él se inventó, sino que Dios lo reveló. Porque estaba encubierto qué es lo que iba a hacer Jesucristo. Que iba a morir y resucitar el tercer día conforme. Pero ¿por qué? La razón detrás no nos había dado todavía a saber. Entonces, ¿qué es lo que le reveló Cristo a Pablo? Dice en 1 Corintios 15, 3 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Porque había sido profetizado. Isaías capítulo 53, versículo 6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Desde el profeta Isaías, como unos 500 años, 483 años antes que venga Cristo aproximadamente, ya el profeta estaba avisando qué cosa es lo que iba a hacer Cristo. ¿Cómo se iba a dar? Absolutamente. Él iba a estar como un hombre totalmente despojado, desinteresado, vituperado, por supuesto, en todo el capítulo 53. Entonces, el Señor Jesucristo y el propósito de la ley, de los mandamientos, de los 10 mandamientos, más conocido como eso, fue que el ser humano reconozca precisamente que no la va a poder cumplir. Y el Señor Jesucristo vino a subirle el volumen, por decirlo así, a subirle la intensidad. Eso es imposible. Ya que el ser humano no se enoje con su prójimo, imposible.
Ya que el ser humano no le diga a su prójimo loco, imposible. Que el ser humano esté por la calle y vea a una chica muy guapa, un chico muy guapo, y no adultere en su corazón, esto quiere decir que quiera acostarse con él o con ella. Imposible para un ser humano de carne y hueso. Imposible. Usted es un ser humano de carne y hueso al igual que yo, que vamos a cometer pecados hasta que nos moramos, pero el Señor Jesucristo vino a subirle la intensidad de la ley. Entonces, el Señor Jesucristo no fue que murió en vano. No fue que su muerte fue en vano. Porque si la justicia fuera por la ley, en vano murió Cristo. En vano. Cristo no murió en vano. Cristo no murió en vano. Porque la justicia no es por la ley, sino por la fe en lo que hizo Dios. Eso quiere decir que un justo, una persona justa para Dios, es una persona que ha creído con fe que Cristo murió por sus pecados. En Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: mas el justo por su fe vivirá. Sigue y suma. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues para con Dios tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por el mediador de lo que hizo, ya por fin paz. Porque si una persona no cree, todo el tiempo que la persona no cree, si usted no cree, de hecho si usted no cree, todo el tiempo que usted no crea, hay ira de Dios sobre su cabeza. Dios está irado, está molesto. O nosotros acá decimos asado en Perú. Está asado, está muy molesto, está irado, está con ira Dios. Todo el momento que usted no reconozca y no crea, no reconozca que usted es un ser maligno, no reconozca y tome en serio que el pecado es un decreto contra la muerte del alma, todo el tiempo que usted no lo reconozca, Dios está irado con usted. Porque precisamente Él vino, Dios, a darnos vida eterna. ¿Y cómo me doy cuenta, podría decir uno, que he pecado? Que usted se está muriendo, al igual que yo. Nos estamos haciendo viejos. El cuerpo está entrando en muerte, en separación. Entonces, el Señor Jesucristo vino a rescatarnos. Es el Salvador, el Redentor de nuestras almas, para que no paguen el precio de muerte, el desamparo eterno. La ley fue con ese motivo. Entonces en Mateo capítulo 5, versículo 30 dice: mas si tu mano derecha te fuere motivo de que caigas, arráncatela, córtatela. O sea, el Señor está diciendo que si una persona le hace caer su mano derecha, se masturba, con un lenguaje muy pulcro, que se corte la mano. Antes, el versículo anterior, si es que el ojo te es propicio de caer, o sea, te hace caer, sácatelo. Eso es es para que el ser humano se ponga a pensar, para que ustedes se van a pensar que realmente cumplir la ley es imposible. Porque la ley, como repito, para que se entienda bien, por eso es que lo repito, ha sido en la finalidad, Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, la finalidad de la ley, el punto final de la ley es Cristo, es para que la persona, viendo la ley, sea llevada a Cristo y para que pueda ser justificada, para que entre al cielo por el medio del justificatorio, así como cuando uno era chico y llevaba en el acta del papel firmada por los padres al salón cuando no podía dar examen, pero, o sea, tenía que dar examen, pero se había ausentado por tener algún tipo de enfermedad. Entonces, ese justificatorio, ese es el que hace Dios, no el hombre, no lo hace el hombre, sino que lo hace Dios. Entonces, el justo es una persona que agregó fe al Evangelio, que reconoció
que hasta el día de su muerte, queriendo o no queriendo, iba a pecar contra Dios. Porque hay una ley en nuestro cuerpo que nos lleva cautivos a hacer lo que no queremos. Como lo decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 20. Y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, la ley del pecado. Entonces, en palabras sencillas, hay una ley en nuestros miembros que siempre se va a dar. Cuando un presidente siempre da una ley, siempre hay personas que ejecutan la ley. Por ejemplo, puede darse que se cree una ley para amparar a personas necesitadas. Entonces, la ley ampara a personas necesitadas ejecutadas por funcionarios públicos. Entonces, la ley en nuestros cuerpos es una ley que se ejecuta porque está ya inmersa. Está inmersa dentro del cuerpo. Entonces, es ahí la característica de que usted reconozca. En palabras sencillas, a modo de conclusión, en este corto video, usted va marchando al infierno. Usted tiene que cambiar su estado. Póngase a pensar, esto es realmente serio. Porque hay mucha gente que cree que cuando una persona muere, de hecho falleció hace poco un comediante muy famoso, vuela alto. No, no vuela alto, vuela para abajo. No es porque la persona haya sido buena, no es por lo que uno haga, sino es por lo que Cristo hizo. Entonces, si una persona trata de justificar, un ser humano trata de justificar a otro diciéndole vuela alto, es decir, una persona que está corrupta, igual que esa persona, le está diciendo que se va a ir al cielo. El único que no tiene corrupción es Dios. No hay pecado en él, no hay pecado en Dios. O sea, una persona que está corrupta, que le sale pus por la nariz, por los ojos, que defeca, no puede decirle a otra que se va a ir al cielo, en manera alguna. O sea, ¿quién es esa persona? Dios es el que justifica, no los hombres. Entonces, tómenselo en serio, usted va marchando al infierno. Solo es cuestión de tiempo que usted se muera y abra los ojos en el infierno, como el rico y Lázaro. Tome en consideración, tome en serio la palabra de Dios. No es un juego. Esa es la razón de por qué hago estos videos, porque esto no es un juego. No, es innegociable, la vida es innegociable. Su alma es innegociable. Tome en consideración que usted va marchando al mismo infierno. Tome en consideración en eso, pero aún está a tiempo que revierta esa condición. Que cambie su camino, el camino ancho y espacioso que lleva rumbo a la perdición. Que cambie ese camino y que usted mismo se dé cuenta y entre por la puerta estrecha. Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha. La puerta es estrecha porque solamente se entra por la fe. Entre por la puerta estrecha, aún hay tiempo, mientras usted viva. Buenas noches.